¿Qué harías para nunca más perder una pelea? Imagina ser el tipo más temido del boxeo. Imagina que cuando entras al ring, el otro peleador ya tiene miedo antes de que la pelea siquiera comience. Imagina tener puños tan poderosos que un golpe tuyo puede acabar con la carrera de cualquiera. Antonio Margarito tenía todo eso. Era conocido como Tornado de Tijuana, un apodo que tenía sentido. Porque cuando Margarito peleaba, era como si un tornado hubiera pasado por ahí. Sus oponentes no solo perdían. Salían lastimados, muy lastimados. Algunos nunca más fueron los mismos. La gente pagaba caro para ver sus peleas. No porque quisieran ver buen boxeo. Querían ver destrucción. Y Margarito siempre la entregaba. Pero había un problema. Un secreto que nadie sabía. Debajo de las vendas que todo boxeador usa en las manos, Margarito escondía algo diferente. Algo que no debería estar ahí. Algo duro como piedra que transformaba sus puños en martillos. Por años, nadie sospechó. Por años, ganó peleas que tal vez no debería haber ganado. Por años, lastimó a personas de una manera que no era justa. Hasta que un día, alguien lo descubrió. Y cuando lo descubrieron, no fue solo su carrera la que terminó. Fue todo. Su reputación. Su dinero. Su familia. Su salud. Su vida. El hombre que todos respetaban se convirtió en el hombre que todos odiaban. Esta es la historia de cómo hacer trampa puede destruir todo lo que construiste. Esta es la historia de Antonio Margarito y del precio que pagó por querer ganar a cualquier costo. El 18 de marzo de 1978, en la ciudad de Torrance, California, nacía Antonio Margarito Montiel. Sus padres, inmigrantes mexicanos llenos de esperanza, soñaban con un futuro mejor para su hijo en tierras estadounidenses. Sin embargo, la realidad económica los golpeó duramente, y cuando Antonio apenas tenía 2 años, la familia tomó la difícil decisión de regresar a México. Se instalaron en Tijuana, una ciudad fronteriza que pulsaba con energía y oportunidades, pero también con desafíos constantes. Los Margarito llegaron con pocas pertenencias y muchas ilusiones, buscando reconstruir sus vidas en un lugar donde las oportunidades parecían más alcanzables que en Estados Unidos. La infancia de Antonio transcurrió entre las calles polvorientas de Tijuana. Era un niño inquieto, lleno de energía, que encontraba en el juego callejero una forma de canalizar su vitalidad. Sus padres trabajaban largas horas para mantener a la familia, dejando al pequeño Antonio explorando el barrio junto a otros niños de su edad. A los 9 años, el destino de Antonio cambió para siempre. Caminando por las calles de su vecindario, descubrió un gimnasio modesto donde resonaban los golpes contra sacos de boxeo y se escuchaban las voces de entrenadores gritando instrucciones. La curiosidad lo llevó a asomarse por la puerta, y lo que vio lo fascinó completamente. Hombres sudorosos golpeaban con fuerza y precisión, moviéndose con una elegancia que Antonio nunca había visto. Sus ojos brillaron al observar aquellos movimientos, esa danza violenta pero hermosa que parecía contar historias de lucha y superación. Sin dudarlo, pidió permiso para entrenar. El gimnasio no era lujoso, pero tenía algo especial, pasión genuina por el boxeo. Los entrenadores notaron inmediatamente la determinación en los ojos del joven Antonio. Tenía hambre de aprender, de mejorar, de convertirse en algo más grande de lo que su entorno le ofrecía. Durante años, Antonio se dedicó completamente al boxeo. Entrenaba después de la escuela, sacrificando juegos y diversiones típicas de su edad. Su técnica mejoraba constantemente, y su fuerza física se desarrollaba de manera impresionante. Los golpes se volvían más precisos, sus movimientos más fluidos. A los 15 años, Antonio enfrentó una decisión crucial. Su familia atravesaba dificultades económicas severas, y él sabía que podía ayudar. El boxeo profesional representaba una oportunidad de generar ingresos, aunque significara abandonar su adolescencia tempranamente. Su carrera amateur había sido exitosa, 18 victorias contra solo 3 derrotas. Estos números respaldaban su decisión de dar el salto al profesionalismo. El talento estaba ahí, pulido por años de entrenamiento constante y sacrificio personal. En 1994, Antonio Margarito subió al ring profesional por primera vez en Tijuana. La multitud rugía,
Las luces brillaban intensamente, y él sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Esta pelea marcaría el inicio de una carrera que cambiaría su vida para siempre. La vida no era fácil para el joven boxeador. Las noches solitarias en hoteles baratos, la distancia de su familia, y la presión constante de rendir en cada pelea creaban un ambiente difícil. Sin embargo, Antonio tenía un sueño que lo motivaba: seguir los pasos de su ídolo Julio César Chávez. Ese sueño lo impulsaba a levantarse cada mañana, a entrenar hasta el agotamiento, y a enfrentar cada desafío con determinación. El camino hacia la grandeza acababa de comenzar. El ring profesional era un mundo completamente diferente al amateur. Antonio Margarito lo descubrió rápidamente cuando comenzó a enfrentar rivales con años de experiencia, hombres curtidos en cientos de peleas que conocían cada truco y estrategia del boxeo profesional. Sus primeras peleas fueron una escuela brutal. Los oponentes no tenían piedad con el joven de 16 años que llegaba con hambre de gloria pero con poca experiencia en el profesionalismo. Cada combate era una lección dolorosa, cada golpe recibido se convertía en conocimiento adquirido. Sin embargo, Antonio tenía algo especial que cautivaba al público, un estilo agresivo y valiente que transformaba cada pelea en un espectáculo emocionante. No retrocedía ante ningún rival, sin importar su experiencia o reputación. Su corazón ardía con una pasión que se transmitía a cada espectador presente en el gimnasio. La primera victoria profesional llegó contra José Trujillo, un boxeador experimentado que había subestimado al joven tijuanense. Antonio ganó por decisión después de 8 rounds intensos, donde demostró que su técnica amateur se había adaptado perfectamente al ritmo profesional. La victoria fue dulce, pero también le enseñó que cada triunfo requería sacrificio total. El sabor de la victoria duró poco. En octubre de 1994, Antonio enfrentó a Víctor Loya, un veterano con manos pesadas y experiencia sobrada. La pelea fue devastadora para el joven boxeador. Loya lo castigó severamente, y Antonio sufrió su primera derrota profesional de manera contundente. Esa noche, en el vestuario, Antonio lloró por primera vez desde que había comenzado su carrera. No era solo el dolor físico de los golpes recibidos, sino el dolor emocional de sentir que quizás no tenía el nivel necesario para competir con los mejores. Su rostro hinchado reflejaba la dureza de un deporte que no perdona errores. La derrota contra Loya se convirtió en un punto de inflexión crucial. Antonio entendió que el boxeo profesional no era solo sobre valentía y agresividad, sino sobre inteligencia, preparación mental y resistencia emocional. Necesitaba desarrollar un carácter más fuerte si quería sobrevivir en este mundo despiadado. Los meses siguientes fueron de introspección profunda. Antonio analizó cada aspecto de su técnica, pero más importante aún, trabajó en fortalecer su mente. El sufrimiento se convirtió en su maestro más eficaz, enseñándole que cada cicatriz era una medalla de honor en el camino hacia la grandeza. Tijuana se convirtió en el escenario perfecto para su formación. La ciudad fronteriza, con su mezcla de culturas y su ambiente competitivo, moldeó el carácter del joven boxeador. Cada pelea en los gimnasios locales era una oportunidad de crecer, de aprender, de convertirse en algo mejor. Durante estos años formativos, Antonio desarrolló una resistencia mental extraordinaria. Aprendió a convivir con el dolor, tanto físico como emocional. Cada entrenamiento era una batalla contra sus propias limitaciones, cada sparring una preparación para enfrentar adversarios más fuertes. Su equipo de entrenadores notó cambios significativos en su mentalidad. Ya no era solo un joven agresivo con talento natural, sino un boxeador que comenzaba a entender las sutilezas del deporte. Su visión estratégica mejoraba constantemente, y su capacidad de adaptarse durante las peleas se volvía más refinada. El público de Tijuana comenzó a reconocer en Antonio algo especial. Sus peleas se convirtieron en eventos esperados, donde la gente llegaba sabiendo que presenciaría una guerra. Su estilo nunca cambió completamente, pero se volvió más calculado, más efectivo. Hacia 2002, Antonio Margarito había completado su transformación de joven prometedor a contendiente serio. Las oportunidades más grandes comenzaban a aparecer en el horizonte. El año 2002 marcó un momento histórico en la vida de Antonio Margarito. Después de 8 años de aprendizaje doloroso y crecimiento constante, finalmente llegó la oportunidad que había estado esperando: pelear por el cinturón mundial WO contra Antonio Díaz.
La pelea se celebró en un ambiente electrizante. Antonio sabía que esta era su oportunidad de demostrar que todos los años de sacrificio habían valido la pena. Su entrenamiento había sido más intenso que nunca, dedicando cada minuto a perfeccionar su técnica y fortalecer su resistencia mental. Durante los primeros rounds, ambos boxeadores intercambiaron golpes duros. Díaz era un oponente experimentado que no regalaba nada, pero Antonio había desarrollado una paciencia estratégica que lo diferenciaba del joven impulsivo de años anteriores. Esperaba el momento perfecto para atacar. En el sexto round, ese momento llegó. Antonio conectó una combinación devastadora que envió a Díaz a la lona. El árbitro contó hasta 10 mientras Antonio levantaba los brazos al cielo, sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. Era el nuevo campeón mundial WO. La celebración en Tijuana fue épica. Miles de personas salieron a las calles para recibir a su nuevo héroe. Antonio regresó a su ciudad natal como conquistador, llevando consigo el cinturón que representaba años de lucha y determinación. Ese día nació oficialmente el apellido que lo acompañaría por el resto de su carrera, el Tornado de Tijuana. El título trajo responsabilidades inmediatas. Antonio debía defender su corona contra contendientes hambrientos que querían arrebatarle lo que tanto le había costado conseguir. Sus primeras defensas fueron contra Andrew Luis y Hércules Quivelos, ambos boxeadores peligrosos que pusieron a prueba su nivel como campeón. En ambas peleas, Antonio demostró que no había sido casualidad su conquista del título. Su estilo agresivo se había refinado, manteniendo la intensidad que lo caracterizaba pero añadiendo una inteligencia táctica que lo hacía más efectivo. Sus victorias fueron contundentes y establecieron su reputación como un campeón legítimo. Sin embargo, no todo fue triunfo durante este periodo. Las batallas contra Daniel Santos se convirtieron en una rivalidad que definió parte de su carrera. En 2001, Santos le había propinado una derrota dolorosa que Antonio recordaba vívidamente. La revancha en 2004 terminó en empate, un resultado que dejó a ambos boxeadores con ganas de más. Estas peleas con Santos enseñaron a Antonio que incluso siendo campeón mundial, cada pelea era una guerra que requería preparación total. No podía subestimar a ningún oponente, sin importar su ranking o reputación. Cada rival tenía la capacidad de cambiar su destino en una sola noche. El punto más alto de este periodo llegó en 2008 con la victoria sobre Miguel Cotto por el título WBC. Esta pelea catapultó a Antonio al reconocimiento mundial absoluto. Ya no era solo el campeón de una organización, sino una figura respetada internacionalmente en el mundo del boxeo. La fama mundial trajo beneficios pero también presiones inesperadas. Los medios de comunicación internacionales comenzaron a seguir cada movimiento de Antonio. Las entrevistas se multiplicaron, las demandas comerciales aumentaron, y la privacidad se convirtió en un lujo del pasado. Por primera vez en su carrera, Antonio sintió la soledad que acompaña al éxito. Los viajes constantes lo alejaban de su familia en Tijuana, y las responsabilidades como campeón mundial lo mantenían ocupado constantemente. El precio de la gloria comenzaba a mostrar su verdadero rostro. A pesar de las presiones, Antonio mantenía su determinación intacta. Sabía que había alcanzado la cima del boxeo mundial, pero también entendía que mantenerse ahí sería el desafío más grande de su carrera. El año 2009 comenzó con grandes expectativas para Antonio Margarito. Su pelea contra Shane Mosley estaba programada para ser una de las más importantes de su carrera, una oportunidad de demostrar nuevamente por qué era considerado uno de los mejores boxeadores del mundo. La preparación para la pelea fue intensa como siempre. Antonio se entrenó durante meses, perfeccionando cada aspecto de su técnica y manteniendo su condición física en el punto máximo. Su equipo, liderado por el entrenador Javier Capetillo, trabajó meticulosamente en la estrategia para enfrentar a Mosley. El día de la pelea, en el vestuario, todo parecía normal. Las vendas se colocaron siguiendo el protocolo habitual, y Antonio se sentía confiado y preparado. Sin embargo, algo extraordinario estaba a punto de suceder que cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. Naazim Richardson, el entrenador de Shane Mosley, decidió inspeccionar las vendas de Antonio antes de la pelea. Era un procedimiento rutinario que raramente generaba problemas, pero esa noche sería diferente. Richardson notó algo extraño en las vendas del mexicano. Al examinar más detenidamente,
Richardson descubrió que las vendas contenían una sustancia sospechosa. Inmediatamente solicitó que fueran analizadas por los oficiales presentes. Los resultados fueron alarmantes. Las vendas contenían yeso de París, una sustancia endurecedora que está completamente prohibida en el boxeo profesional. El descubrimiento causó una conmoción inmediata en el vestuario. Los oficiales de la Comisión Atlética de California intervinieron inmediatamente, ordenando que las vendas fueran retiradas por completo. Antonio tuvo que vendarse nuevamente bajo estricta supervisión antes de poder subir al ring. La pelea procedió, pero el ambiente había cambiado completamente. Antonio parecía afectado psicológicamente por lo ocurrido, y Shane Mosley aprovechó la situación. En el 9º round, Mosley conectó una combinación devastadora que envió a Antonio a la lona. El árbitro detuvo la pelea, y Antonio sufrió una derrota por nocaute. Lo que siguió fue una explosión mediática sin precedentes. La noticia del yeso de París se extendió rápidamente por todo el mundo del boxeo. Los medios de comunicación internacionales cubrieron el escándalo extensamente, y el nombre de Antonio Margarito se asoció inmediatamente con la trampa y el engaño. La Comisión Atlética de California inició una investigación exhaustiva. Antonio alegó su inocencia completa, afirmando que no tenía conocimiento de la presencia del yeso en sus vendas. Señaló directamente a Javier Capetillo como el responsable de preparar las vendas, argumentando que él había sido traicionado por su propio entrenador. Capetillo negó inicialmente cualquier responsabilidad, pero la evidencia era abrumadora. Las pruebas químicas confirmaron la presencia de yeso de París, y las autoridades no encontraron evidencia de que Antonio hubiera estado directamente involucrado en colocar la sustancia. Después de meses de investigación, la Comisión Atlética de California emitió su veredicto. Tanto Antonio Margarito como Javier Capetillo fueron suspendidos por un año completo. Para Antonio, esto significaba la pérdida de un año crucial de su carrera en su mejor momento competitivo. La opinión pública en México se dividió dramáticamente. Algunos seguidores defendieron a Antonio, creyendo en su versión de los hechos y considerándolo una víctima de la traición de su entrenador. Otros se sintieron decepcionados y traicionados, sintiendo que había manchado la reputación del boxeo mexicano. El impacto en la reputación de Antonio fue devastador. Patrocinadores cancelaron contratos, oportunidades de peleas importantes se desvanecieron, y su imagen pública sufrió un daño que parecía irreparable. El Tornado de Tijuana enfrentaba la tormenta más difícil de su vida. El boxeo, que había sido su salvación y su pasión, ahora se había convertido en fuente de dolor y controversia. Antonio se preguntaba si podría recuperarse de este golpe más duro que cualquier puñetazo recibido en el ring. Después de cumplir su suspensión de un año, Antonio Margarito regresó al boxeo en 2010 con una determinación férrea de rehabilitar su imagen y demostrar que seguía siendo un boxeador de élite mundial. Su oportunidad de redención llegó en forma de una pelea contra Manny Pacquiao por el título WBC peso medio. La pelea contra Pacquiao representaba mucho más que una simple competencia deportiva. Era la oportunidad de Antonio de demostrar al mundo que el escándalo del Plastergate no había definido su verdadera esencia como boxeador. Los medios de comunicación internacionales seguían cada movimiento de su preparación. El entrenamiento para enfrentar a Pacquiao fue exhaustivo. Antonio trabajó con un nuevo equipo de entrenadores, decidido a demostrar que podía competir al más alto nivel sin recurrir a métodos cuestionables. Su condición física estaba en el punto máximo, y su mentalidad parecía más enfocada que nunca. La noche del combate, Antonio subió al ring con la confianza de siempre, pero enfrentaba a un oponente excepcional. Manny Pacquiao era conocido por su velocidad increíble, su poder de ambas manos y su capacidad de adaptarse durante las peleas. Era, sin duda, uno de los boxeadores más talentosos de la historia. Desde el primer round, quedó claro que Pacquiao tenía ventaja significativa. Su velocidad superior le permitía conectar combinaciones limpias mientras evitaba la mayoría de los ataques de Antonio. El mexicano intentaba cerrar la distancia y usar su fuerza física, pero Pacquiao se movía como una sombra. Round tras round, Pacquiao dominaba claramente la pelea. Antonio mostraba su corazón característico, presionando constantemente y buscando el golpe que cambiaría el curso del combate, pero la superioridad técnica del filipino era evidente. Los golpes de Pacquiao comenzaban a acumularse, especialmente alrededor del ojo derecho de Antonio. En el 10º round,
ocurrió algo que cambiaría la vida de Antonio para siempre. Un golpe directo de Pacquiao impactó con precisión devastadora en su ojo derecho. Antonio sintió inmediatamente que algo estaba gravemente mal, pero su orgullo de guerrero le impidió mostrar debilidad ante su oponente. La pelea continuó hasta el final, con Antonio demostrando una valentía extraordinaria al completar los 12 rounds a pesar del dolor intenso. Sin embargo, la decisión unánime fue clara: Pacquiao había ganado dominantemente, y Antonio había sufrido una derrota contundente. En los vestuarios, después de la pelea, el dolor en el ojo derecho de Antonio se intensificó dramáticamente. Los médicos lo examinaron inmediatamente y descubrieron que había sufrido una fractura en la órbita del ojo derecho. La lesión era seria y requería cirugía de emergencia inmediata. La operación fue compleja y delicada. Los cirujanos trabajaron durante horas para reparar el daño en la órbita, pero la recuperación sería larga e incierta. Antonio enfrentaba la posibilidad real de que su carrera hubiera terminado esa noche en el ring contra Pacquiao. Los meses siguientes fueron de ansiedad constante. En mayo de 2011, durante una revisión médica de rutina, los doctores descubrieron que Antonio había desarrollado una catarata en el ojo lesionado. Esta complicación requería una segunda cirugía, más delicada que la primera. La segunda operación fue exitosa, pero dejó a Antonio con la necesidad de usar constantemente lentes oscuros para proteger su ojo. Su visión había cambiado permanentemente, y los médicos le explicaron que nunca volvería a ser exactamente la misma. A pesar de las advertencias médicas y las restricciones impuestas por los doctores, Antonio Margarito se sentía preparado para regresar al ring. La revancha contra Miguel Cotto estaba programada para diciembre de 2011, y representaba una oportunidad crucial de demostrar que aún podía competir al más alto nivel. Sin embargo, las complicaciones comenzaron antes incluso de subir al ring. La Comisión Atlética de Nueva York inicialmente negó la licencia a Antonio debido a las preocupaciones sobre su ojo derecho. Los médicos de la comisión consideraban que el riesgo era demasiado alto para permitir que peleara. Después de semanas de negociaciones, evaluaciones médicas adicionales y presión de los promotores, Antonio finalmente obtuvo la autorización para pelear. La decisión fue controvertida, con muchos expertos médicos expresando serias dudas sobre la seguridad de permitir que regresara al ring. La pelea se celebró en el Madison Square Garden, uno de los escenarios más prestigiosos del boxeo mundial. Antonio entró al ring con determinación, pero también con la presión de saber que cualquier golpe significativo en su ojo podría terminar no solo la pelea, sino su carrera para siempre. Los primeros rounds fueron prometedores. Antonio mostró destellos de su antigua grandeza, presionando a Cotto y conectando algunos golpes sólidos. Sin embargo, desde el tercer round, algo preocupante comenzó a hacerse evidente: su ojo derecho comenzaba a hincharse notablemente. Con cada round que pasaba, la hinchazón empeoraba. Antonio luchaba no solo contra Cotto, sino también contra su propia anatomía deteriorada. Su visión se reducía gradualmente, y los golpes que recibía en esa zona causaban un dolor que iba más allá de lo normal en el boxeo. Cotto, siendo un boxeador experimentado, notó inmediatamente la vulnerabilidad de Antonio. Comenzó a dirigir sus ataques específicamente hacia el ojo lesionado, sabiendo que cada golpe allí era devastadoramente efectivo. La estrategia era despiadada pero completamente legal. En el 10º round, la situación se volvió insostenible. El ojo derecho de Antonio estaba tan hinchado que prácticamente no podía ver por él. Los médicos del ring observaban con preocupación creciente, y el árbitro consultaba constantemente con ellos sobre si debía detener la pelea. Finalmente, el médico del ring tomó la decisión inevitable. Antonio no podía continuar peleando en esas condiciones sin riesgo de daño permanente. La pelea fue detenida por decisión médica, y Antonio sufrió una derrota por nocaute técnico. Lo que siguió a los vestuarios fue devastador. Antonio experimentó un colapso emocional completo, llorando desconsoladamente mientras comprendía que su carrera probablemente había terminado. No era solo la derrota, sino la realización de que su cuerpo ya no podía soportar las demandas del boxeo profesional. La reacción de los fanáticos y los medios fue brutal. Las redes sociales se llenaron de críticas hacia Antonio, con muchos argumentando que nunca debería haber regresado al ring. Algunos lo acusaron de ser temerario con su propia salud, mientras otros cuestionaron la responsabilidad de las autoridades que permitieron la pelea. De vuelta en Tijuana,
Antonio entró en un periodo de depresión profunda. La ciudad que una vez lo había celebrado como héroe ahora parecía observarlo con una mezcla de lástima y decepción. Se aisló de amigos y familiares, luchando por encontrar significado en una vida sin el boxeo. En 2012, Antonio anunció oficialmente su retiro del boxeo profesional. Era una decisión dolorosa pero necesaria, tomada después de consultas médicas exhaustivas y conversaciones difíciles con su familia. Su cuerpo había dado todo lo que podía dar, y era hora de parar. La adaptación a la vida sin box resultó ser más difícil de lo que Antonio había imaginado. Durante más de la mitad de su vida, su identidad había estado completamente ligada al deporte. Sin el ring, se sentía perdido y sin propósito. Los días se volvieron largos y monótonos. Antonio luchaba por encontrar nuevas pasiones y maneras de contribuir, pero la transición de ser un campeón mundial a ser un exboxeador retirado era más desafiante que cualquier oponente que hubiera enfrentado. Los 4 años que siguieron al retiro de Antonio Margarito fueron los más difíciles de su vida adulta. Por primera vez desde los 9 años, no tenía el boxeo como centro de su existencia. Los días se arrastraban sin propósito claro, y la rutina que había estructurado su vida durante décadas simplemente desapareció. El aislamiento social se convirtió en su refugio y su prisión. Antonio evitaba conscientemente cualquier contacto con el mundo del boxeo. No asistía a peleas, rechazaba invitaciones a eventos deportivos y se alejaba de antiguos compañeros de entrenamiento. Ver a otros boxeadores le recordaba dolorosamente lo que había perdido. Los gimnasios de Tijuana, que una vez fueron su segundo hogar, ahora parecían lugares prohibidos. Pasar cerca de ellos le generaba una mezcla de nostalgia y amargura. El sonido de los guantes golpeando sacos de boxeo, que antes era música para sus oídos, ahora se había convertido en una melodía torturante. Las dificultades económicas comenzaron a manifestarse gradualmente. Durante su carrera, Antonio había ganado millones de dólares, pero la mala administración del dinero y los gastos excesivos habían mermado significativamente sus ahorros. Los contratos de patrocinio habían desaparecido después del escándalo del Plastergate. La casa grande que había comprado durante sus años de gloria se convirtió en un símbolo de un pasado que parecía irrecuperable. Los gastos de mantenimiento eran insostenibles con sus ingresos reducidos, y mantenerla se había vuelto más una carga que un orgullo. La decisión de venderla fue devastadora pero necesaria. La mudanza a un lugar más modesto marcó un punto de inflexión emocional. Antonio se encontró viviendo en una casa que, aunque cómoda, era una fracción del tamaño de la anterior. Cada habitación le recordaba cómo había cambiado su situación, y la sensación de declive era constante. Durante las noches solitarias, Antonio se cuestionaba el valor real de toda su carrera. Se preguntaba si los años de gloria habían valido la pena considerando cómo había terminado todo. Los títulos mundiales parecían recuerdos distantes, y los momentos de triunfo se sentían como espejismos de una vida que ya no era suya. Su familia se convirtió en su único refugio constante, pero también representaba una presión adicional. Sus seres queridos querían ayudarlo, pero no sabían cómo hacerlo. Las conversaciones familiares a menudo terminaban en silencios incómodos cuando el tema del futuro surgía inevitablemente. Múltiples personas le sugirieron que se convirtiera en entrenador. Era la transición natural para un ex campeón mundial, y muchos creían que tenía el conocimiento y la experiencia para guiar a nuevos talentos. Sin embargo, Antonio resistía persistentemente esta idea, sintiendo que no estaba emocionalmente preparado para volver al mundo del boxeo. La perspectiva de entrenar a jóvenes boxeadores le parecía dolorosa. Temía que ver sus sueños e ilusiones le recordara constantemente sus propias pérdidas. Además, dudaba de su capacidad para ser efectivo como entrenador cuando él mismo luchaba por encontrar dirección en su vida. A medida que pasaban los años, algo comenzó a cambiar lentamente en el interior de Antonio. La amargura inicial comenzó a transformarse en una nostalgia más suave. A los 38 años, Antonio Margarito tomó una decisión que muchos consideraron arriesgada e innecesaria: regresar al boxeo profesional. Después de 4 años de vacío existencial, el llamado del ring era más fuerte que todas las advertencias médicas y las preocupaciones de su familia. La decisión no fue impulsiva. Antonio había pasado meses entrenando en secreto, probando si su cuerpo podía soportar las demandas del boxeo de alto nivel.
Su ojo derecho seguía siendo una preocupación constante, pero su deseo de redención era más poderoso que el miedo a las consecuencias. Su regreso oficial se programó para marzo de 2016 en Tijuana, contra Jorge Páez Jr. La ciudad que lo había visto crecer como boxeador lo recibió con una mezcla de emoción y preocupación. Los fanáticos querían ver nuevamente a su héroe, pero también temían por su bienestar. La pelea contra Páez Jr. fue un éxito rotundo. Antonio mostró destellos de su antigua grandeza, dominando claramente el combate y demostrando que aún tenía habilidades competitivas. La victoria fue por decisión unánime, y por primera vez en años, Antonio sintió la adrenalina y la satisfacción que solo el boxeo podía proporcionarle. Animado por este éxito, Antonio continuó su campaña de regreso. Sus siguientes victorias contra Ramón Álvarez y Devone Allen confirmaron que no había sido casualidad. Parecía que el veterano boxeador había encontrado una segunda juventud, adaptando su estilo a sus limitaciones físicas. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de una posible resurrección de la carrera de Antonio. Los promotores veían oportunidades comerciales en su historia de regreso, y los fanáticos se ilusionaban con la posibilidad de ver nuevamente al Tornado de Tijuana en peleas importantes. Sin embargo, la realidad cruel del boxeo estaba esperando. En septiembre de 2017, Antonio enfrentó a Carlson Jones en lo que sería su pelea más reveladora desde el regreso. Jones era un oponente respetable pero no excepcional, el tipo de rival que el Antonio de antes hubiera derrotado fácilmente. La pelea comenzó de manera prometedora. Antonio mostraba su agresividad característica y parecía controlar la acción. Sin embargo, en el segundo round, ocurrió exactamente lo que todos habían temido. Recibió un golpe directo en su ojo derecho vulnerado. El impacto causó un corte profundo que comenzó a sangrar abundantemente. Antonio intentó continuar, pero la lesión era seria y afectaba significativamente su visión. El médico del ring lo examinó varias veces durante los siguientes rounds, cada vez con mayor preocupación. Durante los rounds siguientes, Antonio luchó no solo contra Jones, sino también contra su propia anatomía deteriorada. La sangre dificultaba su visión, y cada golpe que recibía en esa zona causaba un dolor que iba más allá de lo normal en el boxeo. En el séptimo round, la situación se volvió insostenible. El médico del ring, después de consultar con el árbitro, decidió detener la pelea. Antonio había perdido por parada médica, pero más importante aún, había confrontado la realidad incómoda de sus limitaciones físicas. En el vestuario, después de la pelea, Antonio experimentó un momento de claridad brutal. Ya no era el mismo boxeador que había conquistado títulos mundiales. Su cuerpo, especialmente su ojo derecho, ya no podía soportar las demandas del boxeo profesional. Las conversaciones familiares que siguieron fueron emotivas y difíciles. Sus seres queridos le expresaron sus miedos y preocupaciones, argumentando que ya había probado su punto y que continuar sería peligroso. Los médicos fueron directos. Cada pelea representaba un riesgo significativo para su salud visual. Antonio se enfrentó a la decisión más difícil de su vida deportiva. Podía continuar peleando y arriesgar daño permanente, o podía aceptar que su tiempo como boxeador activo había terminado definitivamente. En diciembre de 2017, Antonio Margarito anunció oficialmente su segunda y definitiva retirada del boxeo profesional. Esta vez, la decisión fue tomada con plena conciencia de sus limitaciones y con el apoyo completo de su familia. El Tornado de Tijuana había luchado su última batalla. La vida personal de Antonio Margarito siempre fue tan intensa como sus peleas en el ring. En 1999, se casó con Michelle, su amor de la infancia, en una ceremonia íntima que representaba la estabilidad que tanto necesitaba en medio de su carrera ascendente como boxeador profesional. Michelle había sido su compañera desde los días difíciles en Tijuana, cuando Antonio apenas comenzaba a forjar su camino en el boxeo. Ella conocía al hombre detrás del apodo Tornado de Tijuana y había sido testigo de sus luchas, sacrificios y primeros triunfos. Su matrimonio parecía ser la base sólida sobre la cual Antonio podría construir tanto su carrera como su vida familiar. Sin embargo, las presiones de la fama y las demandas de una carrera boxística de élite comenzaron a afectar su relación. Los años de gloria trajeron viajes constantes, entrenamientos exhaustivos y una vida pública que dejaba poco espacio para la intimidad familiar. Antonio pasaba meses entrenando lejos de casa,
preparándose para peleas que definirían su legado. Las ausencias se volvieron más frecuentes a medida que las oportunidades de peleas importantes se multiplicaban. Durante sus años más exitosos, entre 2002 y 2009, Antonio estaba constantemente en campamentos de entrenamiento, giras promocionales o recuperándose de combates. Michelle se quedaba en casa, manejando las responsabilidades familiares prácticamente sola. La relación se deterioró gradualmente, y después de más de una década juntos, Antonio y Michelle decidieron separarse. El divorcio se finalizó en un proceso que se extendió por varios años, complicado por las cuestiones financieras y la custodia de sus hijos. La separación fue dolorosa para ambos, especialmente considerando la historia compartida desde la juventud. Después de la separación, Antonio conoció a Lorena Vidales, una modelo que se convirtió en su nueva compañera. La relación con Lorena representó un nuevo capítulo en su vida personal, llegando en un momento cuando ya había experimentado tanto los triunfos como las derrotas más significativas de su carrera. Con Lorena, Antonio se trasladó a Los Ángeles, California, buscando un nuevo comienzo. La pareja se casó y juntos formaron una nueva familia. Actualmente goza de la compañía de sus hijos, Antonella, de 9 años, y Antonio Margarito Jr., de 8 según información de 2022. Los hijos de Antonio se convirtieron en su nueva motivación y fuente de estabilidad. Brandon y Antonella representaban la oportunidad de ser un padre más presente de lo que había sido durante los años más intensos de su carrera. Antonio valoraba profundamente estos momentos familiares, especialmente después de haber perdido tanto tiempo debido a las demandas del boxeo profesional. La vida en Los Ángeles ofrecía un ambiente diferente al de Tijuana. La familia vivía en un entorno más tranquilo, lejos del constante recordatorio de su carrera boxística. Sin embargo, las dificultades económicas posteriores a su retiro los obligaron a hacer ajustes significativos en su estilo de vida. La instabilidad emocional que siguió a las lesiones oculares y los retiros sucesivos afectó profundamente la dinámica familiar. Antonio luchaba por encontrar su identidad fuera del ring, y esta búsqueda personal a veces creaba tensiones en el hogar. Lorena se convirtió en un pilar de apoyo durante estos momentos difíciles. Las dificultades financieras forzaron a la familia a mudarse a una casa más modesta. La transición fue complicada, especialmente para Antonio, quien había estado acostumbrado a un estilo de vida más lujoso durante sus años de éxito. Sin embargo, la experiencia también los unió más como familia. Para generar ingresos, Antonio comenzó a trabajar como profesor de boxeo en una academia local. Este trabajo le permitía mantenerse conectado con el deporte que amaba mientras proporcionaba estabilidad económica para su familia. Enseñar a jóvenes boxeadores se convirtió en una fuente de satisfacción personal inesperada. A pesar de las oportunidades que ocasionalmente surgían en el mundo del boxeo, Antonio mantenía cierta ambivalencia sobre involucrarse más profundamente. Su prioridad había cambiado hacia su familia, y cualquier decisión profesional se evaluaba considerando su impacto en la vida familiar y su bienestar emocional. Los años posteriores al retiro definitivo de Antonio Margarito fueron marcados por una batalla silenciosa pero devastadora, la lucha contra la depresión y la búsqueda de una nueva identidad fuera del ring. El hombre que había sido conocido por su valentía física ahora enfrentaba a un enemigo invisible pero igualmente peligroso. La depresión llegó gradualmente, como una sombra que se extendía lentamente sobre cada aspecto de su vida. Antonio experimentaba días en los que levantarse de la cama se sentía como una tarea imposible. La pérdida de propósito era abrumadora, y las mañanas se volvían especialmente difíciles cuando no tenía entrenamientos que lo obligaran a mantener una rutina estructurada. Al principio, Antonio mostró una resistencia férrea al acompañamiento psicológico. Su formación como boxeador le había enseñado que los problemas se resolvían con fuerza y determinación individual. Admitir que necesitaba ayuda profesional para lidiar con sus emociones se sentía como una traición a la imagen de fortaleza que había construido durante décadas. Su familia intentaba animarlo constantemente, pero Antonio se refugiaba en el silencio. Lorena notaba cambios significativos en su comportamiento, periodos de irritabilidad seguidos de días de apatía total. Los niños también comenzaron a percibir que algo no estaba bien con su padre, quien había dejado de participar en actividades familiares que antes disfrutaba. El impacto de las críticas públicas y el aislamiento social intensificaban su estado emocional.
Antonio leía comentarios en redes sociales y artículos de prensa que lo describían como un tramposo y un fracaso. Cada crítica se sentía como un golpe directo a su autoestima, más doloroso que cualquier puñetazo recibido en el ring. Los cuestionamientos sobre decisiones pasadas se convirtieron en una obsesión destructiva. Antonio se preguntaba constantemente qué habría pasado si nunca hubiera trabajado con Javier Capetillo, si hubiera tomado decisiones diferentes en momentos cruciales de su carrera, si hubiera escuchado las advertencias médicas antes de regresar al ring. Durante este periodo oscuro, Antonio enfrentó tentaciones peligrosas. El alcohol se convirtió en una escapatoria tentadora, ofreciendo un alivio temporal del dolor emocional. Hubo noches en las que bebía hasta perder la conciencia, tratando de silenciar los demonios internos que lo atormentaban constantemente. La lucha contra estos vicios se convirtió en una batalla diaria. Antonio reconocía que estaba cayendo en patrones destructivos, pero se sentía incapaz de detenerlos por sí solo. Sus hijos se convirtieron en su principal motivación para buscar ayuda, especialmente cuando Brandon y Antonella comenzaron a hacer preguntas sobre su comportamiento. Finalmente, con el apoyo insistente de Lorena, Antonio aceptó comenzar un proceso de terapia psicológica. El primer encuentro con el terapeuta fue extremadamente difícil. Hablar sobre sus emociones y vulnerabilidades requería un tipo de valentía completamente diferente a la que había demostrado en el ring. Durante las sesiones de terapia, Antonio comenzó a explorar las raíces profundas de su dolor. Descubrió que su identidad había estado completamente fusionada con su carrera como boxeador, y que la pérdida de esta identidad había creado un vacío existencial que nunca había aprendido a llenar de otra manera. El proceso de autoconocimiento fue lento pero revelador. Antonio aprendió técnicas de manejo del estrés y estrategias para lidiar con pensamientos negativos. Más importante aún, comenzó a entender que pedir ayuda no era una señal de debilidad, sino de sabiduría y madurez. La práctica de meditación se convirtió en una herramienta fundamental en su proceso de curación. Inicialmente escéptico, Antonio descubrió que la meditación le ofrecía una forma de encontrar paz interior y claridad mental. Comenzó con sesiones cortas, pero gradualmente desarrolló una práctica diaria que lo ayudaba a mantener la estabilidad emocional. Durante las sesiones de meditación, Antonio reflexionaba sobre su legado controversial. Aprendió a separar sus errores pasados de su valor como persona. Aunque no podía cambiar lo que había sucedido, podía controlar cómo respondía a esas experiencias y cómo las usaba para crecer como individuo. El proceso terapéutico también le permitió considerar la posibilidad de compartir su historia de manera más completa. Antonio comenzó a contemplar la idea de escribir un libro autobiográfico, no solo para contar su versión de los eventos, sino también para ayudar a otros atletas que pudieran estar enfrentando transiciones similares. La perspectiva de escribir sobre su vida generaba emociones contradictorias. Por un lado, representaba una oportunidad de explicar sus acciones y mostrar su lado humano. Por otro lado, requería confrontar dolorosamente cada aspecto de su carrera, incluyendo los momentos más oscuros. La historia de Antonio Margarito nos enseña algo importante: no importa qué tan fuerte seas. No importa cuántas victorias tengas. No importa cuántas personas griten tu nombre. La verdad siempre aparece. Y cuando aparece, puede destruir en segundos lo que te tomó años construir. Margarito pensó que podía engañar al mundo para siempre. Pensó que nadie lo descubriría. Pensó que valía la pena arriesgar todo por algunas victorias. Estaba equivocado. Hoy, cuando la gente habla de él, no recuerdan los títulos que ganó. No recuerdan las peleas increíbles que hizo. Recuerdan solo una cosa: fue un tramposo. Y esa es la única cosa que importa. La pregunta que queda es: ¿vale la pena arriesgar todo por un atajo? ¿Vale la pena destruir tu reputación por una victoria fácil? Margarito descubrió la respuesta de la peor manera posible. ¿Y tú, qué te pareció esta historia? ¿Conocías la historia de Antonio Margarito? ¿Sabías sobre el escándalo de las vendas? ¿Crees que merecía una segunda oportunidad? Deja en los comentarios lo que piensas sobre todo esto. Quiero saber tu opinión. Si este video te hizo reflexionar sobre el precio del éxito, deja tu like para ayudarme a continuar trayendo estas historias increíbles para ustedes.
Y si quieres ver más historias como esta sobre atletas que subieron a la cima y cayeron de la forma más dramática, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Porque la vida real es más impresionante que cualquier película. Hasta el próximo video.